En Al Día Noticias nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en nuestro acostumbrado análisis político de la semana. Bienvenido, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, a usted buenos días y por supuesto a todas las personas que nos siguen cada 8 días en el resumen de la semana de Al Día Noticias. Bueno, una semana bastante movida, empezando porque dos expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, Ujú. amanecieron en la cárcel. Hoy ya están detenidos por cuenta del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto quiere decir que hay evidencias y que hay pruebas y que hay elementos que le permiten a la Corte Suprema de Justicia considerar que estas personas serían responsables de los hechos por los cuales son señalados de haber recibido 3.000 millones de pesos Iván Name y 1.000 millones de pesos Andrés Calle. Esto a cambio de facilitar la aprobación de las reformas del gobierno Petro. ¿Qué lectura le da usted a este acontecimiento y hecho político-judicial en el país? Bueno, pues así lo en la sentencia eh, que sacó la Corte Suprema de Justicia dice que son un peligro para la sociedad y por esa razón es que ordena su detención. La investigación sigue. Es importante decir que aún no están condenados. Es una detención. Y en ese orden de ideas, pues hoy amanecen, como usted bien lo dice, en la cárcel Picota, en las casas fiscales. Están hoy. Pues es una noticia, pues lamentable para el país, porque lo que nosotros menos queremos, todos los ciudadanos que ejercemos el voto, es que las personas en las cuales usted deposita esa confianza para que nos representen, no estén inmiscuidos en estos temas de corrupción. Finalmente, la corrupción no es de ideologías, no es de izquierda, no es de derecha. Es un tema de decencia con la nación y es un tema de decencia con los recursos públicos que todos los que pagamos impuestos contribuimos a esa bolsa y que esperamos que esos recursos a los cuales todos contribuimos se manejen de la mejor forma. Y por eso elegimos a nuestros representantes, en este caso en el Congreso, para que tengan una responsabilidad y una idoneidad y pulcritud en el manejo de esos recursos. Y cuando vemos esas noticias, pues obviamente todos entramos otra vez en una desesperanza. Aupada, claro está, porque ahí sí dicen, el que peca por la paga es igual de culpable que el que paga por la peca. O sea, si Por es pecar. por pecar, ¿cierto? Sí. Y en este caso, obviamente, tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara en la misma legislación, porque aquí hay algo evidente, se necesitaban coartar esas dos cabezas, tanto de la Cámara como del Senado, porque el gobierno necesitaba pasar a falta de argumentos esas reformas con el todo vale, así como ellos llegaron al gobierno. Ellos llegan al gobierno a ser presidente de este país con el todo vale y quieren continuar con la misma metodología. Y el todo vale vamos a pasar nuestras reformas estructurales y de fondo con el todo vale. Y como argumentativamente no lo lograron, se vieron abocados a la corrupción. Y lamentablemente, las dos cabezas, tanto de Senado como de Cámara, sucumbieron. Uno con 3.000 millones de pesos y otro con 1.000 millones de pesos. Hoy podemos decir presuntamente porque aún no están condenados. Pero vale recordar que hoy hay una persona condenada por el delito ya por parte de la fiscalía, que es el señor Snyder. ¿Sí? El señor Snyder Pinilla Sí, señor. fue condenado a 5 años y 8 meses, una pena totalmente irrisoria, y Creo tuvo que que fue devolver, 4 años y ocho no, meses. 5 años. 5 años. 5 años y 8 meses, que la diferencia no es mucho, bueno, un año, 12 meses, Sí, de todas un maneras. día en una cárcel es difícil, pero para la magnitud del daño que le han hecho a la institucionalidad del país, 5 años y 8 meses y devolver 600 millones de pesos es algo irrisorio. Así es, bueno, pero hay muchas cosas que se pueden analizar, tanto a favor como en contra del gobierno.
Primero que usted dice que llegaron con el todo vale, ¿cómo así que llegaron con el todo vale? ¿Cómo, si llegaron, si el pacto histórico y Gustavo Petro sacó 12 millones de votos, ¿esos 12 millones no fueron limpios? Hoy hay investigaciones muy serias en la Fiscalía General de la Nación. Si le quiero comenzar contándole de dineros ilícitos llegados a la campaña del actual Ah, usted presidente está hablando Gustavo de los Petro. dineros de Nicolás Petro, que Claro, dijo que habían sido para la sí, campaña y después señor, dijo que no. sí, señor. Por ahí, preguntémosle al hoy presidente de Ecopetrol, el señor Roa, Ricardo Roa. que era el momento gerente de la campaña del presidente Bueno, Petro. pero esos dineros no fueron reportados, los del hombre en Por eso, Malboro y los de... entonces, acordémonos de las visitas del hermano del presidente Petro a las diferentes cárceles, reuniéndose con los cabecillas de bandas delincuenciales, Ujú, pidiendo el apoyo a esos hechos que son notorios y que hoy adelantan unas investigaciones serias en la Fiscalía General de la Nación, que lamentablemente vemos que son lentas, 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 pero que tienen indicios serios, por eso hay apertura de indagación, que avanzaron un poquito más en la administración del anterior fiscal, de Barbosa, ujú. pero tuvieron un freno absoluto en esta nueva administración de la fiscal, Luz Adriana, ¿cierto? Camargo. Sí, Luz Adriana Camargo. Camargo, que es la nueva fiscal, que creo que a todos se nos está olvidando hasta el nombre porque ni suena ni truena, No, sí, no ¿no? suena, no suena. Entonces, pues es hasta difícil recordar el nombre de la nueva fiscal general de la Nación, porque ella quiere estar tras bambalinas para que los reflectores no lleguen y a todos se nos olviden las investigaciones tan importantes que están hoy en la Fiscalía de la Nación y que no avanzan. Entonces, por eso yo digo, ellos llegaron con el todo vale y haciendo compromisos donde hipotecaron esa ideología, digamos, entre comillas, porque no hay ningún tipo de ideología, de izquierda, y hoy se ve claramente teniendo al lado el presidente como mano derecha Armando Benedetti. Si aquí me dicen que Armando Benedetti creció en la izquierda, pues yo le digo que sí, claro, tiene otra razón. Pero es evidente que Armando Benedetti ni viene de las entrañas de la izquierda, ni nunca ha sido un revolucionario. Por el contrario, tenemos serios indicios que es de lo que todos los colombianos aborrecemos de la política, ¿cierto? Una política oscura, clientelista, mañosa y lamentablemente no nos vamos a meter con el tema personal, pero él mismo lo ha dicho. Ujú. ¿Mm? Entonces, por eso yo me refiero al todo vale, John Didi. Sí, y yo creo que usted ha defendido su punto de vista de que llegaron jugando sucio, podríamos resumirlo en esa frase, jugando sucio en el sentido de que violaron los topes, se manejaron dineros ilícitos, de dudosa procedencia, de narcotraficantes, no fueron reportados en la campaña, al igual que hubo dineros que uno podría decir que no son ilícitos, que son legales, que son limpios, como los de FECODE, los de, por ejemplo, la USO, la Unión Sindical Obrera también, los de Delicop, las criptomonedas, los servicios de avión que no fueron Pero reportados, paremos un por momentico ejemplo. con Delicop. Entonces, Delicop, entre comillas, son lícitos, pero hoy tienen líos judiciales esa empresa, ¿no? sí, señor. Entonces hay tanto dineros ilegales no reportados como dineros legales no reportados. Y se volaron los topes con toda seguridad y la constitución es clara en el sentido que campaña que viole los topes se castiga con la pérdida de la investidura del mandatario. Y Ujú, eso es a lo que le teme el presidente Gustavo Petro. Claro que hay que pegar allí la noticia que el Consejo Nacional Electoral decidió cerrar la investigación contra el presidente Gustavo Petro, pero mantiene la investigación por la violación de los topes, ujú. que esa es contra Ricardo Roa, que esa es la que debería hacerse, la de la campaña. Esa investigación sí tiene su naturaleza en el Consejo Nacional Electoral y ahí es donde se determina si realmente se violó los topes y lo logran demostrar, pues el que tendría que ir a la cárcel no es Gustavo Petro, sino Ricardo Roa, como ya lo hizo Roberto Prieto en la campaña de Juan Manuel Santos. Así es. Eso por un lado. Pero por el otro lado es que manejar a la clase política es muy difícil. Eso, usted llega y los de la clase política no espera que los convenzan con argumentos, sino que los convenzan con puestos y contratos. Fíjese usted que en el pasado lograban convencer a la gente para la reelección
y estamos hablando del caso de Álvaro Uribe, con notarías, que Ujú. fue lo que se demostró con Teodolindo, lo de Gidis Medina, por ejemplo, ahí se demostró cómo se compraban, pero no con maletines de plata, recursos que venían de las propias entidades del Estado. O sea, lo que nos está demostrando este hecho es que el gobierno del cambio en las prácticas corruptas y politiqueras no hubo, sino que por el contrario se agudizaron. Antes votaban a cambio de una notaría, hoy votan a cambio de un maletín lleno de plata, recursos que llegan del erario público, de las obras, de los contratos que dan las entidades, y que eso sí ya es otra cosa, porque una cosa es que yo le haga a usted un favor de autorizarle que monte una notaría y usted con eso se va a lucrar por los servicios que va a prestar. Y otra cosa es que yo le entregue un maletín lleno con 3.000 millones de pesos. Mi pregunta para usted, como actor político, es, ¿esos 3.000 millones de pesos de Iván Name y esos 1.000 millones de pesos de Andrés Calle eran para ellos, por el voto de ellos o para que ellos repartieran entre varios congresistas? ¿Cómo es el asunto? ¿O aquí hay más maletines? ¿Cómo funciona eso? Eh, Mire, no, los colombianos no podemos estar de acuerdo con hechos de corrupción de ningún gobierno, ¿sí? Y obviamente este gobierno se hace elegir con una bandera donde decía que no iba a cometer los mismos hechos de No, corrupción del y que pasado. ellos eran los decentes, lanzaron una Claro, lista, y se los llamaba Los decentes. Decentes. Así comenzó la primera lista en la cual se lanza Gustavo Petro. Olmedo López. Exacto, y Olmedo López estuvo ahí, ¿sí? Ujú, sí. Que en ese momento hacía política de la mano con el presidente Petro, ¿sí? Por eso él llega Sí. a la dirección de la Unidad Nacional de Riesgo. Y cabe recalcar que la Unidad Nacional de Riesgo, por su misionalidad, tienen un régimen de contratación distinto a las demás entidades públicas. Allá casi el 100% de la contratación se hace directa, porque se hace a través de la urgencia manifiesta de los diferentes eventos que pasan de riesgo y de desastre en el país. Y que ya se conocieron grabaciones donde dicen que las urgencias se las tenían que inventar para poder argumentar Claro. la sacada del dinero. El presidente Petro, siendo senador de la República, no por un periodo, sino por varios periodos, siendo alcalde de Bogotá y un actor político casi toda su vida, debía tener claro que esa entidad es una de las entidades, por su forma de contratación, una de las históricamente Ujú. más corruptas, ¿cierto? Y él lo debía saber. Y por eso él debía nombrar una persona directamente que le garantizara que se iban a manejar esos recursos pulcramente. Y no lo hizo. ¿A quién designó? A Olmedo López, ¿cierto? Y eso es una designación que pasa por la cabeza y el bolígrafo del presidente Gustavo Petro, ¿sí? Pero respondiéndole a su pregunta y no yéndome por las ramas, ¿qué es lo que sucede? Si usted me dice qué pasó con esos 3.000 y 1.000 millones de pesos, que si fueron repartidos a otros senadores, básicamente usted sabe cuál es el poder que tiene un presidente de las corporaciones, cualquiera que esa sea. Hablemos de Congreso entre Senado y Cámara, pero así también hay un poder importante en los consejos municipales o en las asambleas departamentales, porque el presidente tiene la facultad de manejar la agenda legislativa. Él dice, este proyecto sí se debate, Debate. este no se debate, esto le alargue, esto. Él le da el manejo para que avance o se frene, Sí. ¿sí? Si usted me dice hoy, y voy a decirlo presuntamente, claro está, creo que esos 1.000 y 3.000 millones era para ese manejo, pero no era para todo el manejo de todas las O reformas sea, que era para el bolsillo de de ellos, ellos, de cada uno, de no cada uno. tenían que No repartir tenían ya. que, porque era por lo que eran Para que presidentes. facilitaran Claro. El mecanismo que se genera la internamente. aprobación, No, el el trámite, mecanismo, el el trámite. trámite del mecanismo natural de Sí, cualquier ley que se sí, genera a través sí. del Congreso de la Que no se fueran República. a atravesar como vaca Exacto. muerta a Como impedir. lo hizo, por ejemplo, el presidente Fincho. No lo adebato, tata, y hacen, Fincho. presidente, sí, con la reforma a la salud. Ok. ¿Sí? O sea, ellos tienen esa posibilidad. Pero entonces, volvamos a retomar. Ese dinero, esos 1.000 y esos 3.000 millones de pesos, pienso yo que fueron para ellos. ¿Mm? Ujú.
A los demás congresistas se les seguiría manejando, porque acuérdese que ahí también hay otra congresista del pacto histórico que llevó a la Ah, ONG, bueno, los se le daban contratistas, los contratos de las claro, entidades de las para las entidades, regiones y exacto, ellos ahí claro, seguramente claro, sacaban su tajada, claro, creería claro, claro, yo. así es, así es, así es. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, ese dinero, pero aquí hay un agravante. Esos 3.000 y 1.000 millones de pesos, pienso yo, por el comportamiento tanto de el senador Name como el representante Calle, solamente era para una de las tantas reformas que quiso presentar el gobierno, que fue para la Salud. pensional. Ah, la que Pensional, logró la aprobar, que tiene logró, razón, porque sí. es que aquí están Sí, diciendo, tiene razón, sí. la senadora Pizarro, Sí. María José Pizarro, dice, no, pero es que aquí no nos han aprobado nada, este señor se obstaculizó en todas las reformas, no sé qué, pero María yo, José Pizarro dijo, claro, él actuó como opositor y no como aliado, exacto, pero se ven los videos claro, donde él se levanta de la claro, silla y le pero en cede la qué, silla a por ella eso, para que ella pero para presida que las aprobara, sesiones. ¿qué reforma? La Mm, reforma pensional, que finalmente pasó. mm. Lo que pasa es que eran 3.000 millones de pesos para supuestamente o presuntamente, según las investigaciones, para el senador Name y 1.000 para el... Pero solamente en el tema de la reforma pensional, la cual pasaron, Ujú. ¿sí? Y que está en revisión en la Corte Constitucional. Un punto que debe tener en cuenta la Corte Constitucional para fallar de fondo. Adicionalmente, las otras reformas por eso se cayeron, porque el compromiso solo era uno. Y ahí viene otra arista, que es la elección del hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir, Naranjo, no, sí, Vladimir Naranjo, que era el jefe jurídico de la Casa de Nariño del actual presidente Gustavo Petro, sí. ¿cierto? Entonces, que también para que hiciera un lobby a favor de ese magistrado. ¿Mm? Entonces, ahí ustedes vayan atando puntos. Bueno, Insisto en que cambiar la manera de hacer política en Colombia es muy difícil. Es decir, cada vez cobra más sentido una frase que se ha repudiado, pero que si se aplicara funcionaría mejor. La de Julio César Turbay Ayala. La corrupción en su justa dimensión. mire, pero es que Porque es que es difícil, como decía Antanas Mocus, y yo me acuerdo de la dificultad de Antanas Mocus, porque Antanas Mocus quería tramitar sus proyectos como alcalde. Argumento va, argumento viene. Y resulta que es que así no funciona la política. John Didier, la argumentación debe ser lo principal en cualquier debate, Sí, ¿sí? La sí. argumentación, ¿sí? Hay cosas adicionales de la mecánica política. Yo no le voy a negar acá que sí existe y que está bajo una dinámica natural, ¿sí? Eh, pero llegar a apropiarse de esta forma de los recursos públicos, Pero es que esto eso no es se había otro visto. nivel. O Esto no sea, se había visto. yo lo decía, yo nunca en mi vida había visto transacciones en efectivo y de tal magnitud. Les faltó llevarlas no en maletas, sino en bolsas negras, como el presidente Petro. Tenemos algún día un video cuando era así, Alcalde. que era, ni no era alcalde, estaba en los preámbulos de esa campaña para la alcaldía, donde ese señor, que no sabemos qué pasó, le entregó esa bolsa negra llena de dinero. Ellos están acostumbrados Era un préstamo, a dice. manejarlo de esa forma, No, ¿cierto? y se han tocado varios maletines con plata en este No gobierno. solamente eso, sino lo de la niñera, Lo de Luis Fernando Velasco y claro, la Unidad Nacional de Gestión del claro, Riesgo, que él estuvo también, ahí, ahí se quedó un maletín un abandonado maletín. lleno de dinero. Y lo de la ¿Quién niñera, deja un maletín lleno de y dinero sabemos que abandonado? la niñera con Laura Sarabia y la niñera que era primero niñera de Benedetti y luego fue niñera de Laura Sarabia, el problema de fondo fue que se perdieron unos maletines de dinero del apartamento de Laura Sarabia. Pero Es, no eran 100 millones de no, pesos como ellos dicen, no, eso debe ser miles de no, millones de no, pesos. no. Mire que el maletín que le dieron 100 millones de A pesos cabe en Iván una Name, carterita, ¿no? No en un a maletón. Iván Name eran 3.000 millones de pesos Por y eso le digo, hablaban de un 100 maletín. millones de pesos caben en una cartera, Sí. ¿sí? Bueno, de todas maneras, eso lo que también muestra es que no hay cambio en la manera de No, hacer política en este gobierno. Por el contrario, se agudizó el problema, ya no compran los votos de los congresistas con una notaría, sino con maletines de plata. cambiaron el modus operandi, finalmente, que es mucho más burdo, y vuelvo y digo,
nosotros los colombianos no podemos ser permisivos con la corrupción. Vamos a ver qué Y pasa. sí se debe hacer, John Didier, un acuerdo nacional, ¿sí? Donde todos los sectores políticos y ahora la sociedad civil sea la más involucrada para contener el tema de la corrupción, que nos golpea absolutamente a todos, porque tampoco se nos olvide que los recursos principales de la Unidad Nacional de Riesgo, con los cuales se pagaron esos 3.000 y esos 1.000 millones de pesos, era para llevarle agua a una clase vulnerable de las más de Colombia, que es la Guajira, los niños y los habitantes de la Guajira. De allá se les llevaron los recursos, ¿sí? Unos recursos de la clase más vulnerable, las personas más vulnerables, como son los de la Guajira. Bueno, entonces tenemos a Iván Name, tenemos a Andrés Calle, que son las cabezas del Congreso, Senado y Cámara. Tenemos a Olmedo López, director de una entidad, a Sneider Pinilla, subdirector, a Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones, y ya ellos Cuente están ministros, detenidos. ¿no? Ahora, bueno, hay que Mire, meter ahí hay también a 10, Ricardo Bonilla, no, y Luis, que por eso y Luis salió, Fernando Velasco, Luis Fernando, pero él no salió por eso, sí, él estuvo vinculado está vinculado, claro, por eso. pero O sea, estamos hablando de, Pero yo digo los que están detenidos en este momento, no, Andrés no, Calle, no, Iván Name, Olmedo López, Sneider Pinilla, Sandra Ortiz. ¿Quiénes no están detenidos? Carlos Ramón González, que era el director del DAPRE, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco. Luis Es Fernando, por eso decir, esos tres están en lista de espera para hacer, digo ¿cuántos yo, funcionarios de primer nivel usted cuenta ahí? ¿8? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí señor. Ocho, Y hay ocho. 5 detenidos. O 8 funcionarios de primer nivel, que no los nombra ni un ministro ni un director de entidad, los nombra directamente ¿quién? El presidente. El presidente Petro. Pero al subdirector también lo nombra el presidente Petro. Bueno, no, ese sí lo nombró Olmedo, ¿sí? Olmedo, sí. Olmedo, pero es directa, a Olmedo lo nombró directamente el presidente Petro, ¿sí? Sí, claro. Entonces, fíjese, y ahí nos falta Roa, que no está vinculado en ese escándalo, pero sí en otros. Bueno, pero entonces tendríamos que aquí todavía esto apenas empieza, porque Snyder Pinilla logró un acuerdo y es el primer condenado, porque Sí. también hay contratistas los que facilitaron Ah, sacar sí, la sí, sí, plata sí, y claro. devolverla Claro, para claro, claro. poderla comprar los congresistas. Sí. Y eso sabe que también desprende que se vuelve ilegítima la aprobación de la reforma pensional, porque fue bajo corrupción que convencieron a los actores para que votaran positivamente. Y ahí uno entiende mucho que por eso no hubo debate en Senado, En cámara. en Cámara no hubo Que debate, por eso está en revisión de la Corte Constitucional. exactamente, no hubo, no se cumplió el Ni debido proceso, publicación oficial. no se cumplió el debido proceso, sino que presentaron una proposición, como eso lo aprobaron allí en Senado, entonces nosotros hacemos lo mismo. Así no funcionan los debates en el Congreso. Entonces, por eso yo le comentaba en mi intervención anterior que es un punto que debe tener en cuenta la Corte Constitucional y dictar ilegal y echarla para abajo y para atrás la reforma la reforma Pensión, pensional. La reforma pensional, sí. pensional. Entonces sí, Que ahí está en los se ve de que Julio Comienza, ¿no? no es que era lo que Por ahí. necesitaban los colombianos, no, sino que es mucha la plata la que se echaban al bolsillo muchos congresistas y contratos también para poder dar su voto positivo a la reforma. Entonces no era tanto por lo que le convenía al país y al ciudadano de a pie, sino porque le permitía llenar los bolsillos a los congresistas y por eso se aprobó la reforma pensional a la luz de estos hechos, a la luz de estos hechos. O sea, le conviene al gobierno en lo que el gobierno quería hacer. Ujú. Vaya, mire a ver si lo que se aprobó es realmente lo que le conviene a Juan Pueblo, en lo que realmente le va a beneficiar. Muchos dicen, muchos de los críticos de la reforma pensional, que esta reforma deja sin pensión a los jóvenes de hoy, porque no va a haber dinero para poderle cumplir a ellos cuando sean Sí, sí. pensionados. El modelo finalmente sí se necesita, obviamente, una reforma estructural, pero no como la que plantean lamentablemente el gobierno, porque pues ellos quieren es apropiar esos recursos para utilizarlos como gasto público y eso no puede ser. Eso es un ahorro de todos los colombianos, Para de poderlo los que girar como trabajamos y subsidios a aportamos, los ¿no? ancianos, ¿no? Sí, sí.
Pues de todas Pero, maneras, si el gobierno quiere hacer eso, pues que le eche mano al presupuesto. Lo que pasa es que plata no hay. Usted sí vio a la alcaldesa de Puerres esta semana diciéndole, bueno, presidente, dígame, ¿hay plata o no hay plata? Porque usted en este mismo atril se comprometió con unos recursos y cada que uno va a los ministerios a pedir esos recursos le dicen a uno, no hay plata. ¿Hay plata o no hay plata, presidente? Eso fue lo que le dijo en las últimas horas la alcaldesa de Puerres, Nariño, al alcalde Gustavo Petro. sí, sí hay plata. Lo que pasa es que se va a politiquear, se va a comprar votos como lo están haciendo y se va a crecer el aparato burocrático de este gobierno. Bueno, otro de los hechos importantes de esta semana, también en el campo político, está la segunda carta de Mm, Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro, en la que reitera el problema del consumo de las drogas. Y sí, le pregunta, presidente, ¿será que usted no debe revisar su permanencia como jefe de Estado? sí, sí, lo que le pedimos todos a Leiva es que pues ya deje las cartas y más bien presente pruebas contundentes, ¿eh? De los malos comportamientos, porque en ninguna parte de la carta dice, yo estuve al lado del presidente. No. Yo creo que todos hoy lo sabemos. El presidente ha tratado de lavar esa imagen Pero no hay de una manera u de otra forma exigirle un y examen. acostumbrarnos y que nosotros los colombianos nos acostumbremos a que tenemos un presidente adicto. Le hago una pregunta, usted como empresario también. ¿Se puede una empresa exigirle un examen de toxicología a uno de sus empleados? ¿Puede un equipo de fútbol exigirle a uno de sus deportistas, jugadores, un equipo de ciclismo, exigirle una prueba de toxicología? A uno de sus empleados sí, pero cuando está el presidente del grupo, es difícil que los empleados le exijan al presidente del grupo que va y se haga una prueba. Entonces, no hay manera de exigirle al presidente que se haga una prueba porque puede ser que, es que conseguir una prueba es muy difícil, tiene que ser un video cuando Y no, y estaban tiene que ser consumiendo. voluntaria la prueba, ¿no? Y, En este caso, hablando del ¿cómo presidente. podría Leiva tener pruebas del presidente Sí, por eso consumiendo droga? Un video. hoy lo que le estamos pidiendo a Leiva es que deje las cartas. O sea, está bien de cartas, uno, dos, que se escriba un libro, le va mejor y lo vende, ¿cierto? Y recoge recursos. Hubo un ministro que estuvo, creo que en el gobierno Pero, de Ernesto Samper, uno de claro, comunicaciones, que se me olvida pero el por ahí. nombre, y luego salió y Sí. contó todo lo que hacían Pero allá. a las palabras bonitas hay que acompañarlas de hechos, o si no, quedan en letra muerta, que es lo que está pasando hoy con las cartas de Leiva. No, y sí está afectando la función presidencial, porque parece ser que por la adicción a las drogas es que el presidente Pero, incumple claro, tanto su pero es que agenda. quedamos en formular hipótesis, Johnny, no podemos caer en ese juego. Ahí es donde yo pienso que una Laura Sarabia, vea, Laura Benedetti, me salió está bien, ¿no? Porque uno se confunde, eso son dos personas en una, porque una sí crió a la otra. Benedetti Cría cuervos y formó, te sacarán los ojos. Benedetti formó a Laura Sarabia y la formó muy bien, que hoy creo que rebasa a su maestro, pero el maestro está haciendo intentos para volver a bajar No, al el alumno aprendiz. superando al maestro. Claro, Y pero ahí se cumple la frase, cría cuervos y te sacarán los ojos. yo creo que, por ejemplo, una persona como Laura Sarabia, una persona como Armando Benedetti, una persona como el señor Ricardo Roa, sí tienen pruebas de las que usted me está diciendo, contundentes, videos, ¿sí? Y el ¿Será que presidente, tienen videos? yo se lo puedo asegurar, ¿sí? Por eso es que el presidente los mantiene ahí, ¿sí? Pero una persona como Leiva, a menos porque la primera carta no le surtió efecto, porque ni lo llamaron a reintegrarse al Estado, ni al gobierno, ni al hijo. Entonces por eso mandó la segunda. Pero si no tiene, yo sí le voy Pero diciendo a ya el Leiva, presidente respondió. sí, sí, pero respondió, pero yo sí le voy diciendo al exministro Álvaro Leiva, exministro, si usted no tiene pruebas contundentes, deje de escribir, porque está perdiendo el tiempo. Pero ya el presidente respondió con un contraataque porque está presentando pruebas en la fiscalía de sedición de Álvaro Leiva, lo que quiere decir que lo va a envainar, lo va a meter en un proceso, lo va a poner a comparecer ante la justicia, Claro, lo va a poner a contratar abogado, claro, lo va seguramente a meter preso, claro. pruebas de sedición, y ahí es cuando entra un actor Pero importante donde el presidente habló ya de esta semana, que es un congresista estadounidense de apellido Díaz Balar, que le está fraguando el golpe de Estado para sacarlo del poder. pero es un comportamiento natural de dictadores y personas autoritarias. Cuando ellos ven
esa clase de actuaciones empiezan a darle responsabilidades y a marcar a personas muy cercanas de esos actos, que son sedición, que es sedición, y pues, expliquémosle qué es sedición a los televidentes, porque muchos, a los sí, televidentes o a las personas seguidores, Subversivo. que es Rebelarse contra el que Estado. es conductas subversivas, ¿no? Y acuérdense que Gustavo Petro, en sus inicios, y él sigue siendo, y él lo ha dicho, es un revolucionario. Guerrillero. Eso, un guerrillero revolucionario. O Por eso es que sea, mucha gente le dice tiene al una presidente personalidad de guerrillero. sedición. Sí, él es Sí, rebelde, él es rebelde. rebelde. Entonces, Pero básicamente, una cosa es ser rebelde y otra cosa es ser infiel, desleal, traicionar a la patria, que es ah, lo que está, la sedición es traición a la patria, y él no nos traicionó a la patria. Él al no. gobierno. Y Gustavo Petro no está cometiendo Y esos parece que mismos Leiva, actos. según Petro, anda por ahí conspirando para sacarlo del No poder está a traicionando, nivel pero no internacional. está traicionando Gustavo Petro la patria, entregándole el territorio nacional a las bandas delincuenciales detrás de una cortina que la llama la paz total. Eso es traición a la patria. Dejar que nos maten policías hoy o miembros de las fuerzas militares a través de un plan pistola macabro que sigue en ejecución por parte de las bandas delincuenciales, ¿eso no es traición a la patria? Dejar que las hectáreas de hoja de coca se cultiven exponencialmente todos los días, ¿eso no es traición a la patria? ¿Sí? eh, Estos hechos de corrupción y no decir absolutamente nada ni tomar medidas de fondo, ¿eso no es traición a la patria? ¿Mm? Entonces, tener hoy al país en una crisis energética no es traición a la patria. Eso yo no me lo pregunto. ¿Mm? Uno tiene la ética y la moral para ir a denunciar a otra persona por sedición. ¿Mm? Y más siendo un exfuncionario de su plena confianza, como fue Álvaro Leiva. Oiga, no tiene autoridad moral entonces, según No, usted. no, no, Eh, ni lo- ética. ¿Se dio cuenta que cerraron la sala de neonatos y de la Clínica de Occidente acá en Bogotá? Bueno, se me olvidaba ese tema. No es traición a la patria tener a personas mayores adultas, o sea, abuelos, abuelitos padeciendo porque no le llegan sus medicamentos y viendo cómo todos los días decrece el servicio en la calidad de salud. Eso es traición a la patria. Hablando de Estados Unidos, de Díaz Balar, que según el presidente anda conspirando para sacarlo del poder, también se consolidó esta semana un viaje y una reunión del presidente a China en lo que se ha denominado la Ruta de la Seda. Ujú, Como Estados Unidos, que es el principal mercado colombiano para los productos nacionales, está un poco enredado con el tema de los aranceles ujú. y quiere hacer alianza Colombia también con China para empezar a venderle algunos productos a China. A China, pues de inmediato surgió la advertencia por parte de los Estados Unidos. No les gustó para nada la reunión y hablaron del café y las flores que podrían estárselo comprando a otros países como Ecuador y no a Colombia. Claro, hay que tener mucho cuidado con los acercamientos que hoy se realiza con el gobierno chino, porque todos sabemos que las distancias comerciales y políticas entre el gobierno de Estados Unidos y China son bastantes. Y hay una guerra geocomercial política en el mundo, ¿sí? De conservar sus socios naturales. Y nosotros somos un socio natural más de Estados Unidos que de China. Y así lo demuestran las cifras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando Laura Sarabia convoca esa comisión de relaciones exteriores de urgencia para tratar el tema de la ruta de seda y al otro día el presidente Petro dice, no, es que aquí el jefe de las relaciones internacionales es el presidente de la República y desautoriza y desactiva esa reunión, Elimina la reunión, la elimina la reunión, la cancela. cancela. Entonces, pues uno está diciendo, hoy sí tenemos realmente canciller o el presidente está ejerciendo esas funciones, o simplemente puso una canciller para cumplir y sacarla del paso. Pero acá hay un agravante, revolvámonos a la primera carta de Álvaro Leiva. En esa primera carta de Álvaro Leiva nos contó la historia que durante 2 horas estuvo el presidente Petro y Xi Jinping, o sea, el presidente de China, sentados uno al lado del otro. El presidente Petro no hubo o no cruzó palabra ninguna durante 2 horas con el presidente chino. Entonces, ¿qué hicieron? Nada, porque estaba bravo, porque el presidente chino, Xi Jinping, sacó de la agenda el tema del metro de Bogotá. Acordémonos que el metro de Bogotá, la empresa
contratada y que ganó la licitación, para que los oyentes más o menos tengan claro. Entonces, la empresa que se ganó la licitación, que hoy está construyendo exitosamente la primera línea del Va bien, va metro, bien, va es bien. una empresa china y es una empresa estatal china. Sí, Estatal china, o sea, no sí. es privada, es una empresa del Estado Y él chino. quiso ir por allá a embolatar ese Cuando él Petro. quería ponerle el Trabas. palito a la rueda del metro para que se descarrilara, en esa reunión el presidente Xi Jinping le dijo, a Este mí punto no lo ese tocamos. punto del metro de Bogotá no se toca. Y él se indignó y por esa razón 2 horas al lado de Xi Jinping y no le dijo ni Por buenas eso, tardes, pero no le entonces, ¿de dijo qué ni hablaron? ja, que ni ja es cuando usted le dice buenos días en chino. No le Sí. dijo ni ja al presidente Xi Jinping y se pararon y se fueron. Esperamos que esta vez por lo menos sí lo salude. Bueno, pero no está bien que Colombia entonces haga sus acercamientos porque de inmediato se timbró Estados Unidos. Obvio, obvio. Porque está esto de que usted no sea amigo de mi enemigo, es lo que creo Claro, yo claro, que, sí. porque si usted es amigo de mi enemigo, no es mi amigo. Así es. Es lo Por que eso yo... hay que tratar con diplomacia y con pinzas las relaciones hoy con el gobierno chino, ¿sí? Ujú. Y obviamente con el gobierno de Estados Unidos. Pero si uno le puede vender al que uno quiera, uno como cuando uno tiene una Sí, tienda, yo sí, le vendo sí. al que me compre. Pero mire, el tema logístico, por ejemplo, hablemos específicamente de las flores. No es lo mismo llevar un avión que está a 2 horas o a Ah, tres no, horas a Estados Unidos con de flores flores que llevarlas a que China. llevarla a China que No, demora 24 esas horas. flores no se pueden Entonces llevar a no pueden. China. Entonces fíjese que hay unos temas logísticos que hace imposible, por ejemplo, llevar las flores de Colombia a China. A eso me O sea, refiero. ese mercado no se puede tocar. Sí, entonces, ¿qué hacen los floricultores? Bueno, entonces fíjese que no es solamente decir, ah, no, es que los chinos nos pueden comprar. Bueno, pero que claro, el café sí no tiene problema, ¿sí? Y obviamente usted podría suplir hoy a los gobiernos estadounidenses o a los estadounidenses con su compra y no al gobierno, con el gobierno, con los ciudadanos chinos. Pero hay productos que realmente no se logran hacer. Bueno, entonces ahí está. A propósito de esta reunión de la seda y de la reunión que citó Laura y canceló el presidente, se habla que hay una relación tensa ahí ya entre Laura Sarabia y el presidente. ¿Usted lo ve así? Sí, totalmente. Yo creo que ese pulso sí lo está ganando por experiencia el maestro Laura Sarabia, o sea, Armando Benedetti. Benedetti. ¿Sí? Armando Benedetti le está ganando ese pulso a Laura Sarabia. O sea, Benedetti logró reengancharse con el gobierno Sí, después de Laura Sarabia, después sí, de que ambos salieron por sí. el escándalo de las grabaciones. Y en este momento está más cercano a Petro Benedetti Ajá. que Sarabia Así es. y le está envenenando el oído, como se diría popularmente, Sí, así es. o Y endulzando. no, no, envenenando. Ahí no hay nada de dulce. Esto es un veneno porque son víboras. Así lo dijo el presidente. Son víboras. Y las víboras no lanzan, no lanzan Y dulces, no dejan de lanzan morder. veneno. Por eso están que se muerden unas a otras, ¿sí? Entonces el presidente, como hace, vuelvo y repetimos, Laura Sarabia, Armando Benedetti y el señor Ricardo Roa sí deben tener pruebas Pero contundentes entonces, de los problemas que todos sabemos que tiene el presidente. pero entonces Laura Sarabia está caída con el presidente. Yo creo que la ha sacado de su corazón y Armando Benedetti, que la tiene que tener por necesidad. Pero no la puede sacar No, tampoco. no, por eso, por necesidad, o sea, ahí sí como por seguridad nacional la debe tener por lo menos con un título, que hoy está el título de canciller, pero para ir y tomarse Súmele que foticos Laura y ese Sarabia tipo no de cosas. asistió el 1 de mayo. Por eso, ¿no? Entonces, ahí hay unos hechos evidentes del distanciamiento, ¿sí? ¿Y usted quién puede decir que ha propiciado ese distanciamiento? Armando Benedetti. Y parece que Laura Sarabia no le hizo mucha O fuerza al acuérdese de las nombramiento de carpeticas Laura Gil. por eso, o acuérdese de las carpeticas que llevó hace 8 días Ah, sí, Laura Sarabia a la la fiscalía. Ah, fiscalía, ok. sí. Pero parece que fue el presidente el que finalmente logró, a través de unas llamadas junto con Francia Márquez, que Laura Gil, que es extranjera, pero debe tener nacionalidad colombiana, analista internacional, muchas veces la entrevisté estando yo en Colmundo, y ella le hizo parte de campaña al presidente Petro, es ahora embajadora de Colombia en Suiza, tengo entendido, Australia. Austria. De todas maneras, ella ahora es secretaria adjunta en la OEA y Sí, eso lo capitaliza el gobierno como un triunfo para Colombia, sí, pero porque fue la candidata de Colombia. claro, pero entonces Laura Sarabia sale a decir que fue gracias a la gestión de ella como canciller. Y al presidente Petro le molesta porque fuentes cercanas a él dicen que fue él el que hizo el lobby necesario para que esta señora fuera secretaria adjunta de la OEA. Bueno, se nos agota el tiempo y no podemos dejar por fuera lo que representa el nombramiento, la elección del nuevo Papa, León XIV.
¿eh? León XIV es el nuevo papa. ¿Le doy el nombre? Francis, es que, bueno, como tiene Acá lo nombre, tengo. Robert Robert Francis Francis Prevost. Prevost. Nació en Chicago, se Sí, nacionalizó peruano, 12 años en Perú y también visitó muchas veces a Colombia. Habla bien sí, sí, español. nació en Chicago y lleva 40 años de apostolado y misionalidad en Chiclayo, Perú. ¿Sí? ¿Cómo ve usted este papa? Parece que entró Mire, con pie derecho, me parece a yo lo mí. doy mi apreciación. eh, el Papa Francisco, desde el más allá, le salió la jugada. Sí, finalmente él dejó todo organizado para que su legado continuara. Empecemos mirando que el 80% de los cardenales que eligieron a Robert Francis Prevost, el 80% los nombró cardenales el Papa Francisco. O sea, le continuaron el legado. ¿Sí? Honraron su memoria. Yo me imagino que él dejó una cartica, un mensajito sutil. Mire, y ellos actuaron agradecidamente con la persona que los llevó al cardenalicio, como fue el Papa Francisco. Y el Papa Francisco había dado no voy a decir órdenes, pero sí había dado unas bendiciones, hablemos eclesiásticamente, unas bendiciones especiales a favor del Papa León XIV. Mire, finalmente, si usted ve el trasegar de vida del Papa León XIV, es una persona que sale de su país natal, de Estados Unidos, de su ciudad, Chicago, luego de ordenarse como sacerdote, y hace una labor misional en Chiclayo, Perú, y ahí se Ujú, enamora del Perú, ¿sí? ujú. Y de esa región. Llega a ser obispo y el Papa Francisco lo nombra cardenal, ¿sí? Pero su corazón realmente está puesto en el Perú, en esa región del Perú, Chiclayo. ¿Sí? No, y tan bonito, en el primer día y no se olvidó de Claro, su Perú. de donde está su corazón, Sí, finalmente. Adicionalmente, esa imagen, cuando él sale a la plaza y traga saliva, se le aguan los ojos, se ve que realmente está conmovido y emocionado por la bendición que le ha dado nuestro Padre Dios para ser el representante, por lo menos, de la iglesia, según que nosotros hoy, de esa arquitectura hoy burocrática, también puedo decir que es la iglesia, pero bueno, finalmente pienso que debe cumplir bien con la misionalidad de Cristo, de Jesús, ¿cierto? Que fue el que pone las bases iniciales para la construcción de lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica Cristiana. se nos agotó el tiempo. Dos puntos finales para no dejarlos por fuera. Simplemente, aún no hay ministro de Comercio Exterior. ¿Qué concepto le merece? Bueno, pues es parte de la improvisación. Cielo Rusinque. Ahora que me van a decir que están ahorrando plata, ¿no? Porque Cielo Rusinque, que es la superintendente de Industria y Comercio, está cumpliendo las funciones de ministra encargada. ¿Y le pagan doble salario? No, señor, solamente uno. Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, vuelve a su curul al Senado por que lo ha dejado en libertad la Corte Suprema de Justicia. Sí, mire, y está, obviamente creo que hoy se reintegra el Senado de la República. Él nunca perdió sus derechos políticos. Sí, estuvo vinculado Pues entonces quiere o decir que es inocente. continúa vinculado a la investigación. Pasó la primera etapa de las pruebas que recolectó la Corte Suprema de Justicia. Pienso yo que recolectadas esas Pruebas, pruebas, la Corte no vio suficiente evidencia, evidencia que lo llevara a una condena lo contrario de eminente. Van Name. Lo contrario, hermana. Entonces, viendo eso, dice, aquí no, o sea, no ondemos algo que Ujú, cometimos ujú, un error, ujú. ¿cierto? Dejémoslo en libertad. Y como el senador Ciro Ramírez no había renunciado, ¿cierto? A su curul, no había renunciado, Sí, estaba suspendida su curul. sí. Entonces, lo que hace en ley es pedir su reintegro, Ujú, ¿cierto? Porque él no ha perdido sus derechos políticos. Y la investigación continúa. ujú. Yo sí lo digo sinceramente, si la Corte tuviera hechos contundentes contra el senador Ciro, tenga la plena Claro, seguridad que claro. aún lo Sí. mantendría ¿qué? En detención. No sé, usted como actor político, como exconcejal de Bogotá, ¿no cree que debería haber una norma que prohíba que hombres atiendan niños en jardines infantiles? Yo digo,
Que hombres no, pero mujeres, solo mujeres. Sí, se elimina un riesgo latente. Finalmente, pienso que sí debería haber una norma que un hombre cuidando directamente a unos niños No, en un pero es jardín que esa no- siga, pueden hacer obras, pero con supervisión de usted sabe que papás. uno como papá, como hombre, le Es, cuesta no, es cuidar muy los niños. difícil. Esa no Si es una usted me dice función a para mí, mujer. si alguien, un amigo, un hermano, me dice, cuídeme a mi hijo o a mi hija, bueno, o una niña especialmente, o un niño, yo realmente no me hago responsable de un hecho así, no, yo Pero creo el que es una ICBF responsabilidad tiene hombres personal. contratados porque ha estado en Sí, varios no, jardines. no debería ser, El que no, capturaron aquí no, En sí, San sí. Cristóbal. Y obviamente ahí debe haber una responsabilidad de la persona que contrató a ese monstruo. Dígame, una persona que es capaz de violar y abusar de niños de 2 y 3 años, ¿qué servicio le puede prestar hoy a la sociedad? Ahora, Absolutamente ninguno. deberían de instalarle a todos los jardines del ICBF cámaras Es que ese para que los jardín estén lo, monitoreando, no mire, y sé. esas cámaras deberían estar todos con la posibilidad que cada padre que lleve a su hijo al jardín tenga acceso a esas Pero cámaras. ningún jardín debe tener hombres Pero cuidando niños. estamos en mora de una ley donde obliguemos tanto en los colegios, ¿cierto? Y en los jardines infantiles, Ujú. cámaras donde los padres tengan acceso en vivo y en directo a esas Ah, cámaras. bueno, sí, buena idea, sí. Que los padres puedan estar vigilando, Claro, claro. en Sí, está vivo y bien. en directo. Mire, la sociedad civil debe empezarse a apropiar de ese y de muchos otros Bueno, ahí temas. tiene proyectos para cuando llegue al Congreso, si algún día llega al Congreso. Bueno, estamos aquí, donde Dios nos quiera poner, seguiremos sirviendo. Se nos agotó el tiempo, muy amable, gracias. Se nos quedan algunos temas, pero no nos alcanza más el tiempo. Que pase muy Bueno, buen día. a ustedes, John Didier, y un abrazo para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez, en el análisis político de la semana en Al Día Noticias, que se transmite por nuestra estación online. En directo estamos a esta hora y se retransmite en nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y por supuesto por emisora.5. El Señor les bendiga rica y abundantemente.